Bueno, bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a todos. Eh, vamos, vamos a ver, vamos a ir al libro de Ezequías. No sé si pudieron leer Ezequías, así que directamente vamos a ir con Ezequías. Mientras tanto, si tienen alguna pregunta, bienvenido también, porque habíamos comentado también el día martes de Ezequías, así que vamos a ver en vivo y en directo lo que corresponde a Ezequías. Segunda de Crónica, a ver, Segunda de Crónicas 32, en el verso 24. Desde el verso 24, Ezequías 32, 24. Dice, en aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte y oró al Señor, y él le habló y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que había recibido, porque su corazón era orgulloso. Por tanto, la ira vino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. Pero después de Ezequías, humilló el orgullo de su corazón, tanto él como los habitantes de Jerusalén, de modo que no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías. Y tenía Ezequías inmensas riquezas y honores. Hizo para sí depósitos para plata, oro, piedras preciosas, especies, escudos y toda clase de objetos de valor. Hizo también almacenes para el producto de granos, de vino, de aceite. eh, Corrales para toda clase de ganado y apriscos para los rebaños. Se edificó ciudades y adquirió rebaños y ganados en abundancia, porque Dios le había dado muchísimas riquezas. Ezequías fue el que cegó la salida superior de las aguas de Gijón y las condujo al lado occidental de la ciudad de David. Ezequías prosperó en todo lo que hizo, aún en el asunto de los enviados por los gobernantes de Babilonia, que lo mandaron a él para investigar la maravilla que había acontecido en el país. Dios lo dejó para probarle a fin de saber todo lo que había en su corazón. Los demás hechos de Ezequías y las obras piadosas, de aquí están escritas en la visión del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres, y lo sepultaron en la parte superior de los sepulcros de los hijos de David. Y todo Judá y los habitantes de Jerusalén le rindieron honores en su muerte. Y su hijo Manasés reinó en su lugar. Entonces, ¿qué le parece esta historia? Esta historia eh, tiene, tiene dos antecedentes. La parte que es obvia, ¿no? Y la parte detrás de la parte obvia. Eh, entonces, nosotros deberíamos preguntarnos cuál fue el inconveniente de Ezequías, o me preguntaría en ese aspecto, eh, ¿qué pasó con Ezequías? ¿Qué pasó? ¿Por qué esos cambios tan drásticos en su vida, desde lo más alto hasta lo más bajo, digámoslo así? Porque así es lo que pasó. Y
y qué más, y detrás de Ezequías, qué es lo que realmente había, porque todo lo que ocurre detrás de Ezequías, y todo lo que ocurre detrás de Ezequías, pues ahora tenemos el enfoque, ¿no? Y la parte importante para Dios, eh, como veíamos, la parte del permanecer en Dios. Entonces, pues hay muchas cosas que de que se puede hablar de Ezequías, pero lo importante es que nosotros ahora estamos aprendiendo a hacer morada, aprendiendo a, a permanecer en Dios. Entonces, el ejemplo, un ejemplo fuerte de aquí es qué pasó con Ezequías, cómo era la permanencia en Dios. Y esta semana y este tiempo, cómo también está la permanencia de las cosas que deben permanecer y las cosas que deben hacerse morada. Así que, ¿qué les llama la atención a ustedes de esta historia? Cuando nuestro tema central, porque hemos tomado esto, es la parte de la permanencia. ¿Qué es lo que, qué es lo que es para usted? ¿Qué es lo que es la permanencia? Permanecer para usted a través de la vida de Ezequías. ¿Qué es permanecer? A través de la vida de Ezequías. ¿Qué es la permanencia? ¿Qué es la permanencia? ¿Con quién podemos empezar? Ezequías permaneció en Dios. ¿Cuándo permaneció en Dios? ¿Qué Marquito, es qué gusto. permanecer? ¿Qué opina? Perdón, Porque, Marquito. Daniel, si puedes levantar un poquito el volumen, por favor, te agradecería porque te oigo bajo. Y si a mí me oyen bajo, también. Ahí sí me escucha. Perfecto, perfecto. Ahí sí. Marquito, ¿qué versículo era? Estamos en Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 24. Ya, gracias. La historia de Dios, la historia de Ezequías, la historia antes de Ezequías, la historia de la permanencia de Ezequías y la historia de la afectación de la permanencia de Ezequías. Así es como nosotros podemos ver en acción para nosotros mirar qué es para nosotros permanecer y por qué es tan importante para nosotros permanecer. Sí, no sé si está clara la pregunta. Hola Marquito, buenas noches. ¿Cómo está, Erika? Bendiciones. Buenas Todos noches. bendiciones. Yo creo que él, o sea, en un principio como que no permaneció, pero después al acercarse nuevamente, ahí es cuando él permaneció. Ya, entonces, usted, perfecto. El sinónimo acercamiento, acercamiento. Permanencia de acercamiento. ¿Cómo se acercaba a él? O sea, porque ahí dice que se humilló, entonces el humillarse es acercarse, ¿no? Por eso es bonito ver las cosas de la manera que nosotros pensamos y la manera que nosotros creemos. Aquí usted tiene que humillarse. Otra versión, ¿cómo tiene? O sea, lo que, para poder continuar. El acercamiento de él, mi pregunta era, ¿a través de la humildad o a través de la humillación? No, ¿Qué de la op- humildad. Pero de la- aquí está que se humilló, pero no es humillarse, sino eh, entonces, ser humilde. entonces, Erika, perfecto. Usted dice el acercamiento a través de la humildad, ¿sí? ¿Quién más? Todos podemos tener opiniones al respecto, por eso en la palabra nos tenemos que desempolvarnos para ver qué tipo de acercamiento tenía. Erika dice un acercamiento de humildad. ¿Quién, quién opina que era un acercamiento de humillación? ¿Ya? Tal vez también puede ser
ser leal a Dios, una lealtad. Entonces, mi pregunta es, ¿quién fue leal? ¿Dios hacia Ezequiel hacia Dios o Dios hacia Ezequiel? Entonces, Ezequiel hacia Dios. entonces sí afecta, porque la permanencia involucra fidelidad, la permanencia involucra acercamiento. Entonces, Ezequiel, si nosotros veríamos por ahí, tendríamos que preguntarnos, ¿Ezequiel tenía fidelidad? ¿Ezequiel tenía acercamiento? ¿O Ezequiel tenía humillación? ¿Ya? ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Entonces, antes de continuar, Fabricio, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Es que luego del enaltecimiento, ¿cómo puede haber humildad? Exactamente. O sea, si el corazón está enaltecido, es muy difícil que se vuelva la humildad así tan de repente. Entonces el obrar de Dios yo creo que sí hace que nos humillemos, pero no ante Él, sino ante nuestro propio corazón podría ser. Exactamente. Entonces, si hay un asunto de enaltecimiento y hay un asunto de depresión, es decir, hay un asunto de altivez y un asunto de caída. Ahí es cuando vamos corrigiendo las cosas en función de ver qué es lo que tenía Ezequiel. Porque además de todo esto, mi pregunta es, ¿por qué Dios está probando el corazón a Ezequiel? Porque eso es lo que dice. El orgullo y los logros, pero aquí dice todas las cosas. En el 31 dice, aún en el asunto de los enviados de Babilonia que lo mandaron a él para investigar la maravilla que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle a fin de saber él todo lo que había en su corazón. Entonces, ¿qué había en su corazón? Y ahí sí mi pregunta, y ahí obviamente, ¿había humildad o había humillación? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quería probarle Dios? Él quería que él se dé cuenta que había humillación. Entonces, cuando van, ¿qué hizo cuando fueron los babilonios? ¿Qué hizo él? ¿Se humilló ante ellos o se acercó a Dios? Entonces, la humildad, mire, la humildad lo que hace es acercarle a Dios, pero la humildad le previene del orgullo y le previene de la humillación. Entonces, en el caso de él, ¿cuántas cosas les mostró a los babilonios? A los babilonios. ¿Qué cosas les mostró? Le mostró todo. Entonces, ¿qué hizo él? ¿Qué hace la humillación? ¿La humillación cubre o la humillación expone? Se expone. Entonces, No, pues la humillación desnuda. desnuda, se expone. Entonces, él ante los babilonios, ¿qué hizo? Desnuda. ¿Él se expuso o él cubrió? ¿Y qué expuso él? No, él se expuso. Él se expuso. Y no solo se expuso él. Exacto. ¿Qué expuso? Perfecto. ¿Qué expuso? Expuso a todo el pueblo, o sea, expuso lo que debía cubrir. Ajá. Mire, vamos Pero a en ver. cambio, lo que a mí me llama la atención es que dice que después de que él, en mi versión que dice que se humilló, Dios ya no hizo nada contra el pueblo ni contra él. Entonces, por eso digo yo que es humildad, porque si no, Dios no lo hubiera aceptado. Ya, pero ahora mire, Erika, perfecto. Lo que él hizo fue
humillarse ante Dios o humillar su corazón? Humilló su corazón. Entonces, al humillar su corazón, ¿qué hizo con altivez? ¿Qué hizo con La expuso, la expuso. Entonces, mire, el corazón de él era un corazón orgulloso, era un corazón enaltecido, ¿ya? Entonces, él, la forma de controlarle a ese corazón fue humillarle a ese corazón. Pero, obviamente, la permanencia de él, como vemos ahí, ¿qué tipo de permanencia es eso? Hay permanencia ahí. Una humillación, ¿no? Entonces, exactamente. Pero lo que Dios hace, claro, le reconoce su corazón, pero todavía, ¿qué tenía que salir de su corazón? Tenía que salir humillación, tenía que salir carencia de orgullo, ¿sí? Y aumento de humillación, o tenía que salir las dos eliminadas y tenía que salir un acercamiento. Entonces, mire, y por eso, mire lo que expone. Porque no solo se expone él ante los babilonios, sino que expone cosas más profundas. Isaías 39:2. Porque incluso puede ser que sea algo muy parecido que fue lo que tuvo Satanás cuando se enalteció. Perfecto. Entonces, imagínense, Satanás se enalteció. Y además, Pablo mismo lo menciona. Y ahora acuérdese de Pablo, porque de Satanás, el problema de Satanás es el enaltecimiento. Viene Pablo y dice, para que no me enaltezca, ¿qué le da Dios? Le da el mensajero de Satanás que le abofetee. Entonces, el mensajero de Satanás que le abofetea, ¿para qué es? Para quitarle el orgullo, para que también él se humille. En ningún momento le dice Dios eso, porque Dios claro. Y entonces, ¿quién es el que se enaltece? El que se enaltece es el inicuo. ¿Recuerda eso? Marquito, ¿puedo decir algo? Por favor, dígalo, claro que sí. Yo creo que Ezequías quería acercarse a Dios, pero había algo, al igual tenía, que tenía Pablo, que estaba en su ser, ¿no es cierto? Que le hacía ir al lado contrario, que él no podía ver que lo que tenía que hacer él es cerrar las puertas del Hades y avanzar hacia Dios. Había algo, eso es lo que estamos viendo, había algo en su morada, algo que estaba sellado, algo que estaba cerrado y algo que le hacía ir justamente en estas dos posiciones. Y por eso, mire, lo importante es primero ver cómo es nuestra morada, segundo ver cómo es nuestra humillación. Y la humildad cubre, entonces, nosotros, el momento que nosotros, el momento que nos juega una mala pasada y pensamos que la humillación es la estrategia para nosotros, para la construcción, para la edificación, pues vemos, yo quiero mostrarles, claro, el problema de Ezequiel. Entonces, el problema de Ezequiel, mire lo que expone él, dice, Ezequiel, en aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán. Entonces, aquí vemos cuál fue el rey de Babilonia que se metió acá. Y obviamente es alguien que se traga todo. ¿De acuerdo? Este es el Merodach Baladán. Alguien que se traga todo. El Marduk, digamos, de las cosas. ¿Qué más? O sea, es un opositor espiritual bastante fuerte, porque lo que está buscando es un lugar en donde pagarse las cosas. Y resulta ser que Ezequiel produce mucha bendición, pero el producir muchas cosas, el producir mucha bendición, o bien a este señor le enaltecía, y cuando las cosas no producían bendición, o cuando las cosas le iban mal,
el Señor se humillaba. Y cuando se humillaba, exponía y se exponía ante los demás y exponía las cosas negativas. Entonces, vemos quién le atacó. Le atacó y se metió nada más a lo que él estaba exponiendo. Ahora, ¿qué es lo que qué es lo que él estaba exponiendo y qué es lo que se expuso? Entonces, él humillado, cuando vio a alguien de una posición bastante elevada como Babilonia, cuando miró un babilonio, se expuso y se expuso. eh, Aquí dice el 39:2, se alegró por ello Ezequías y le mostró, ¿qué le mostró? Ezequías 39:2, le mostró la casa de su tesoro. ¿Qué expuso? La plata, el oro, las especies y el aceite precioso, todo su arsenal, todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo nada en su casa ni en todo su dominio que Ezequiel no les mostrara. Entonces, ¿qué expuso él? Su humillación, ¿qué es lo que exponía? ¿A Su quién morada. exponía? ¿Perdón? Su morada. Expuso su morada. ¿Qué más expuso? Pasiones, Marquito. Pasiones. Expuso su permanencia. Expuso a sus hijos. Expuso a su templo. Expuso a su cuerpo. Entonces, no es que les mostró, o sea, usted no es que entra a su casa, ¿no? Y muestra todas las cosas. Lo que le está diciendo aquí, el aceite, las especies, o sea, la humillación de este hombre, a diferencia de la humildad produce, ¿qué produce la humildad? La humildad produce acercamiento. ¿Qué tipo de acercamiento? Una relación saludable. Entonces, ¿cuál es la mejor relación? ¿La relación que me llevo bien con todo el mundo o la relación que me llevo mal con unos, con los que debo llevarme mal o bien con los que debo llevarme bien? Entonces, imagínese la humillación. ¿Qué tipo, qué tipo de morada, qué tipo de permanencia tenía? ¿Cómo se llevaba con sus tesoros? ¿Cómo se llevaba con su esposa? ¿Cómo se llevaba con sus hijos? ¿Cómo se llevaba este hombre? ¿Cómo se llevaba con su pueblo, con sus sacerdotes? ¿Cómo se llevaba? No tenía unidad. Entonces, unidad es saber cuál es la posición de cada uno. Pues, saber, unidad es la posición de las partes del cuerpo, pues, o sea, saber que el hijo, la esposa y todos los demás del hijo, la esposa, el sacerdote, Dios es Dios. Pero este hombre, ¿qué puso? Puso las cosas de cabeza, o sea, puso las cosas en invertida. Entonces, a yo le pregunto, claro, si vamos viendo, ¿qué hizo? La humillación, ¿qué hizo en su enemigo? Que su enemigo se enalteciera para que quedara abajo, quedara abajo lo que él debía enaltecer. Entonces, cuando estaba humillado, ¿qué enaltecía Ezequiel? Cuando estaba humillado, enaltecía el orgullo. Y aquí resulta que ¿cómo está aquí Ezequiel? Ezequiel está alegre. ¿Cómo está Ezequiel? Ezequiel está orgulloso. Y cuando está orgulloso, ¿qué enalteció? ¿Qué debía enaltecer? ¿Qué debía cubrir? ¿Qué debía proteger? Pero este hombre muestra todo lo contrario. Entonces, ¿qué estaba detrás de este hombre? ¿Quién es el personaje principal detrás de este hombre que estaba afectando a su morada? Eh, Segunda de Crónicas 32-31. Se me fue el pésimo. Segunda de Crónicas 32-31. Ya. Estábamos ahí. Aún en el asunto de los enviados de los gobernantes de Babilonia que le mandaron a él para investigar la maravilla que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle hábiles de saber qué había en su corazón. ¿Qué había en el corazón de este hombre? Había permanencia. Entonces,
La humillación y orgullo, ya vemos lo que tienen que ver con la permanencia. No tienen que ver con la permanencia, no mucho. Entonces, ¿quién es el personaje principal? En el último versículo, ahí tenemos el personaje principal. Segunda de Crónicas 32, 33. ¿Quién es el personaje principal? Durmió Ezequías con sus padres y lo sepultaron. ¿Ya? Cuando le sepultaron, ¿quién apareció? Y dice, bueno, ¿por qué no vino la ira otra de las preguntas, ¿por qué no vino la ira de Dios? Obviamente la ira de Dios está contra el enaltecimiento, pero cuando le vio la humillación no es que Dios estaba satisfecho con la humillación, lo que quería, lo que le estaba dando oportunidad, lo que Dios estaba haciendo era cumpliendo la parte que nos decía Galo. Lo que está haciendo Dios es mostrándose fiel. ¿Para qué se muestra fiel Dios? No se muestra fiel Dios para que no haya, o mejor dicho, se muestra fiel Dios para que haya un sentido de permanencia. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la posición de Dios? Dios permanece para siempre. Entonces, la palabra de Dios, la permanencia de Dios, la fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios es permanencia y permanencia para siempre. ¿Eso qué significa? Que así seamos infieles, Dios permanece fiel. Entonces la pregunta es, ¿para qué Dios permanece fiel? Dios permanece fiel para que haya permanencia. ¿Sí? Entonces no es que Dios, nuevamente nuestro concepto de permanencia, aquí por eso me preguntaba, ¿qué es lo que nosotros estamos viviendo como permanencia? ¿Qué es lo que está viviendo Ezequías como permanencia? Entonces no es que Dios está ahí estático, uy, sigo dándoles a ver qué más necesitan, y eso es porque Dios se mantiene fiel, porque Dios se mantiene, o sea, permanencia es mantenimiento. Como Dios se mantiene fiel, pues listo, así nosotros seamos infieles. Entonces, Dios, ¿por qué permanece fiel? Primera cosa, Dios permanece fiel no porque se mantiene fiel. Entonces, eso hay que quitar de por medio. ¿Por qué se mantuvo fiel con Ezequías? Porque esa es su esencia, él siempre es fiel. Porque Dios permanece. Exacto. ¿Cuál es la esencia de Dios? ¿La fidelidad o la permanencia? La permanencia, porque él siempre es uno. No puede faltar a su. Ahí acaba de dar el clavo. Entonces, por eso, ¿cómo es la permanencia? ¿Cómo es la permanencia de Ezequías? Dice, lo sepultaron. ¿En dónde le sepultaron? Durmió Ezequías con su padre, lo sepultaron en la parte superior de los sepulcros de David. ¿Dónde lo sepultaron? En la parte superior. O sea, ¿en qué concepto le tenían a Ezequías? En el concepto que él mismo se puso. Ya. ¿Y cuál era ese concepto? De ser la divina papaya. En el concepto más elevado. Por eso. Entonces, ¿cuál es el concepto más elevado? Mire lo que dice, es el concepto en el sepulcro, en la parte más elevada de los sepulcros de los hijos de David. ¿Qué le parece? Entonces, ¿qué tenemos que hacer primerito? Ya vemos por dónde. ¿Qué sepulcro es el que estamos edificando? ¿Qué sepulcro es el que Cristo Jesús, qué sepulcro les estaba reclamando que estaban construyendo? ¿Qué sepulcro? Un sepulcro blanqueado, Marquito. Pero mire, ¿cuál es el sepulcro, cuál es el mayor de los sepulcros blanqueados, digámoslo así? Entonces, el mayor. De David. El enaltecimiento. Entonces debería ser el sepulcro de David.
Pero resulta ser que hay uno más elevado que el sepulcro de David. Eso dice Ezequiel 32, 33. Entonces, David no edificó sepulcros, obviamente, y por eso no puede Ezequías. Pero el rato de que los sepulcros vemos que hay uno incluso más elevado que el de David, y es el sepulcro de Ezequías. Así que, ¿cuál es el sepulcro de Ezequías? ¿Cómo se llama el sepulcro de Ezequías? Enaltecimiento. Enaltecimiento, muy bien, enaltecimiento. ¿Cómo se llama el sepulcro de Ezequías? Nancy, ¿cómo se llama el sepulcro de Ezequías? Enaltecimiento. Popularidad, Marquito. Popularidad. El sepulcro de sus padres. Entonces, ay sí, Adri, detrás de Ezequías, usted me decía, algo debió haber detrás de Ezequías. Entonces, ¿qué es lo que estaba detrás de Ezequías? ¿Quién estaba detrás de Ezequías? Satanás. Véale, por eso. Segunda de Crónicas 32, 33. ¿Quién está detrás quién está detrás de Ezequías y quién está detrás de Satanás? ¿Quién está detrás de Satanás? Sus padres, Marquito. No, nombres. Aquí dice, su hijo. ¿Y quién era su hijo? Nada más ni nada menos que el más enaltecido y el más humillado. ¿Qué le parece? Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama su hijo? Se llama el antimemorial. El antimemorial se llama el olvido. ¿Sí? Manasés, ¿qué significa? Olvido. Ahora, ¿de qué se olvidó? ¿De qué se olvidó Ezequías? De que era permanencia. Entonces, ¿qué es la permanencia? Es una morada. ¿La morada de quién es la permanencia? ¿La morada de quién? Es permanecer en la vid. En la vid, perfecto. Entonces, la morada de la vid. La morada de David. ¿Tenía vides de Ezequiel? Muchísimas. Sigamos. La permanencia es la morada de quién? Carlos. El fruto, Marquito. Del fruto, Consolador. Del Consolador. Perfectamente. Entonces, del Consolador y del Hijo de Consolación. Entonces, ¿cuál era el consolador de este hombre? Porque este hombre, ¿cuál es el, si Ezequías hubiese sido consolador, su hijo no hubiese sido quien fue? Entonces, su hijo, ¿a quién reveló? A su padre. Entonces, ¿cuál era el padre de Manasés? ¿Cuál era el padre? El padre de Manasés era Ezequías. Entonces, el padre de Ezequías, ¿cuál era el padre de Ezequías? El padre de Ezequías era el padre de los padres. Entonces, ¿cuál es el padre de los padres? El padre de los sepulcros, porque está por sobre las cabezas. El padre de los olvidados. Entonces, ¿cuál es? ¿El acusador? El desmemoriado, pues, ¿qué decíamos? ¿Cómo era la pregunta? Se me fue porque estamos bien por ese lado. Pero, ¿qué es? ¿De qué se olvidó? ¿Cuál es el padre de Ezequías? No, ¿cuál es el principal morador? ¿Cuál es el principal morador de la permanencia? Entonces, el consolador, perfecto. Mire, el consolador tenía que haber sido el principal. Ya, el consolador. ¿Quién es el principal morador?
Usted ya tiene al Consolador en usted. ¿Cuál es el principal? De la permanencia. De la permanencia. ¿Por qué la permanencia se llama permanencia? ¿Cuál es el principal habitante de la permanencia, Fabricio? ¿Había espíritu? Claro que había espíritu ahí, pero no es el principal habitante de la permanencia. ¿Cuál es el principal habitante de la permanencia? El principal habitante de la permanencia, Marquito. La identidad. ¿Perdón? La identidad. El principal habitante de la permanencia. La permanencia se llama permanencia porque el que permanece se llama permanente y el que permanece, dejémosle permanece, y el que permanece y el que permanece para siempre se llama fiel y verdadero porque permanece como permanece desde el principio, permanece siendo uno. Y todo lo que es uno, ¿qué es? Erika, es varón y hembra. Entonces, eso es lo que estamos edificando. El principal habitante de la permanencia es el permanecedor. Traducido al idioma bíblico, el permanecedor es el varón. Cuando no hay varón, ¿cuál es el principal habitante de esa aparente permanencia? ¿Cuál es el principal habitante de la permanencia de Ezequiel? De los sepulcros de Ezequiel, de los entierros de Ezequiel, de los sellos de Ezequiel, de los sellos de David. ¿Cómo se llama? Manasés. ¿Y Manasés cómo se llama? Olvido. Entonces, ¿de qué se olvidó? ¿De qué se olvidó Ezequías? ¿De qué se olvidó? De permanecer. De permanecer. Entonces se olvidó de que era varón. ¿De qué se olvidó? Su memorial. Se olvidó de su memorial. ¿De qué se olvidó? De su unidad. De su unidad. ¿De qué se olvidó? La unidad con la hembra. Porque solo Se olvidó de su hembra. Entonces, escuche. Entonces resulta ser, ¿quién es la principal protagonista de todas estas cosas? ¿De qué más se olvidó? ¿De qué se olvidó Manasés? Se olvidó del primer mandamiento. Se olvidó del primer mandamiento. Ser santo. Y él era, pero Erika, Ezequías era súper santo, pues, porque era súper bendecido por Dios, pues. No, pues, pero era un sepulcro blanqueado, pues. Pero era orgulloso y era humillado. Imagínese eso. ¿Qué produce en un varón la humillación y el orgullo? ¿Qué produce? Produce desnudez, desnudez. ¿Se desnudó o no se desnudó Ezequías? Desnudó. Desnudó hasta lo más íntimo. ¿Y ante quién se desnudó? ¿Ante quién se desnudó? Se desnudó ante Babilonia. ¿Y Dios qué le estaba pidiendo? ¿Qué le estaba pidiendo, Erika? ¿Qué nos está pidiendo? Dios está pidiendo, sean humildes, hagan permanencia, permanezca como varón, permanezca como hembra, que yo soy el que les cubro, pero cuidado se olviden, pero cuidado se levante un Manasés, sobre todas las cosas, cuidado, se desnuden, cuidado, se desnuden ante quien no deben desnudarse. Yo les estoy tratando de cubrir a Ezequías, yo te estoy dando oportunidad, Ezequías, de que seas humilde. Yo estoy mirando que tienes en tu corazón, ¿qué pide tu corazón? Tu corazón pide cobertura, tu corazón pide vestiduras. Eso es lo que te estoy ofreciendo, por favor, acércate a mí. Pero yo sé que tú tienes este problema. Y tú lo que te vas a hacer es, te vas a desnudar y vas a desnudar hasta lo más sagrado, hasta el perfume, hasta el incienso, hasta el huerto.
¿Qué desnudó? El huerto cerrado. ¿Qué desnudó? El huerto, el huerto cerrado y sellado y calzado. No sé si me explico. ¿Qué opina? Entonces, ¿qué le estaba haciendo Dios? Le estaba probando. ¿Y el hombre qué hizo? ¿Qué hace? ¿Qué hace el olvido? ¿Qué hace el olvido? A ver, ¿qué hace el memorial? ¿Alguna? Que Entonces, la identidad, Marquito, y el olvido le hace perder, como perder la idea de quién es. tremenda semana. Perder la cabeza. Por supuesto, exacto. Tremenda semana, ¿sí o no? Sí. Tremenda. ¿Qué probó? ¿Qué probó usted? ¿Lo bueno que es Dios? ¿O probó lo difícil que es la vida? ¿Qué opina? ¿Qué tal su semana? ¿Cómo? ¿Qué tal su semana? ¿Se parece a Ezequías? O sea, a ver, claro, ¿qué tal su permanencia? ¿Qué tal su morada? ¿Se parece o su semana? Su semana. ¿Su semana se parece a la morada de Ezequías o a una morada verdadera? Nancy, ¿qué opina? A una morada verdadera, pero sí quiere meterse los huesos. Amén. Amén. Se quiere, el peor sepulcro, usted lo está viendo, el sepulcro más enaltecido es el sepulcro de Ezequiel. Eso es lo que le está diciendo. Ahí fue a donde le pusieron. ¿Qué tal, Carlos? Vero, ¿cómo estuvo la permanencia de esta semana? ¿Apareció esos sepulcros de Ezequiel? Sí, pastor. Sí, sí. Es verdad que la semana empieza bien, pero de ahí empieza a aparecer estos sepulcros. ¿Y qué opina Galo? ¿Qué tal la permanencia de Dios? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que le está diciendo a usted Dios? Eh, que hay que dejar de ser muy orgullosos ante las personas cuando nos habla Dios y aprender a ser humildes, aprender a ser leales a Dios y a ser humillados cuando Él nos quiera que nos pongamos de rodillas ante Él. Ya. Pero verá, la humillación dobla rodillas. La humildad produce pasos que nos acercan a quién es Dios y a quién somos nosotros. Amén. Porque si no caminamos, ¿sí? Significa que mis rodillas no me sirven. Pero cuando yo camino, significa que tengo rodillas que no se doblegan ante los babilonios, ante los desnudadores, pero sí se vierten ante el Señor para ser de bendición y asentar las rodillas. ¿En dónde asienta las rodillas? ¿En dónde asentaba las rodillas Daniel? ¿En dónde asienta las rodillas la permanencia? ¿En dónde asienta las rodillas? ¿En dónde asienta? Su habitación. ¿Asienta en una tierra desconocida o asienta en una permanencia? ¿Asienta en un polvo o asienta en un estrado? Asienta, escucha, asienta en una maldición. Asienta porque viene una maldición o asienta porque son rodillas de un hijo que están cambiando para que
que han cambiado para que sea bendición esa maldición. Mayra, ¿qué opina usted? ¿Cómo está esa permanencia? Erika, Mayra, perdón, te escucho, Mayra. La verdad, yo sí bueno, en mi semana se ha manifestado bastante esto del sepulcro, porque ha sido bien difícil, bien difícil. Amén. Pero Dios no está esperando mirar lo que está afuera. Dios está esperando mirar lo que está cambiándose en el corazón. Porque en el corazón está la permanencia. Porque si no está la permanencia en el corazón de Manasés, en el corazón de Ezequías, ¿qué hay? ¿Dónde está Adri? ¿Qué hay en el corazón de Manasés y Ezequías? Dígalo. Sepulcro. Dígalo. En lugar de haber amor, en lugar de haber permanencia, ¿qué hay? Sepulcros. Y si hay sepulcros, ¿qué hay? Hay pasión. Y si hay pasión, ¿qué hay? Hay enaltecimiento. Amor a las bendiciones. Amor a las bendiciones. Exactamente. Imagínense, ¿cuánto le amaban a Ezequías? ¿Cuál es? ¿Y cree que ha cambiado la posición de ese sepulcro? Ha cambiado en el mundo, ha cambiado en el pueblo de Dios, ha cambiado. ¿Cree que ha cambiado? Escrito está. No. ¿Qué tal su permanencia, Fabricio, esta semana? ¿Su permanencia se hizo permanencia o se hizo, como decía usted la otra palabra, la sinónimo? Dios. Mantenimiento, Marquito, mantenerse. Se mantiene. ¿Qué tal su permanencia o qué tal su mantenimiento? O sea, tenaz, Marquito. Muy vívido todo lo que nos comparte. Tenaz, Marquito. Porque sí es un conflicto esto de tratar de mantenerse en lo que usted explica. Ahora entiendo muchísimo mejor. Es un conflicto que se genera en uno mismo. Por eso le decía la palabra popular, porque a través de que uno quiere como mantenerse demasiado santo, como para que la gente también mire eso. Pero ya entiendo. Ahora, claro, mi pregunta es, ¿quién le mantenía en ese nivel a Ezequías? ¿Quién le mantenía en ese nivel? No, pues él mismo y su orgullo, pues, Marquito. Alguien tenía que mantenerle en ese nivel, alguien tenía que ser el motor para que el hombre produzca todas estas bendiciones, para que el hombre se enaltezca tanto y para que el hombre se humille tanto. ¿Quién era el motor para mantener al hombre así, a un nivel tan... Busca de Dios, saca esto, pon el agua, haz Pascua, o sea, Corona. ¿ah? Su falsa corona. ¿Verdad, Erika? ¿Verdad? Entonces, ¿quién es el principal protagonista de esta historia, Erika? De la historia de Ezequías, de la historia de los sepulcros de Ezequías, de la historia de Manasés, de la historia del olvido, de la historia del mantenimiento, porque esa es la palabra. Ezequías es el que se mantuvo y les mantuvo y sigue manteniendo. Porque Ezequías, la palabra Ezequías, de aquí hay un Ezequiel, por si acaso, con cuidado. Ezequías es la fortaleza de Dios, la fortaleza de Jehová. Ezequiel es lo mismo, Dios es mi fortaleza. ¿Quién, Erika? La esposa. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? ¿Se da cuenta por qué? La permanencia siempre acusa esa unidad y la unidad es varón y hembra. El varón, ¿por qué se llama varón? El varón se llama permanencia y el varón se llama permanencia para que sea cabeza y la mujer se llama perforadora.
Hermoso. ¿A quién tiene que perforar una mujer? ¿A quién tiene que perforar una mujer? ¿A quién debía perforar? ¿A quién? ¿A quién tiene que perforar? Mujeres, ¿a quién tiene que perforar? La mujer de Ezequiel, ¿a quién tenía de Ezequías? La mujer de Ezequías, la mujer de Ezequiel, por Dios, a los dos les pasa factura a la mujer, la misma perforadora. ¿A quién debían perforar? Entonces, ¿qué permanencia? ¿Qué permanencia? ¿Qué permanencia ahora nosotros? ¿Qué permanencia nosotros ahora realmente estamos fortaleciendo? ¿Sí? Realmente qué casa estamos construyendo? Yo bendigo porque esta casa es así de frágil, pero así de una visión de permanencia diferente. Una mujer, la mujer de Ezequías, ¿a quién tiene que perforar? Mujeres. Por Carmita, ¿a quién tiene que perforar? ¿A quién tiene que perforar? ¿Dónde está? Adri, Alexandra. A Leviatán, Marquito. Ale, por Dios, no sé, ¿verdad? Exacto. ¿Y a quién le perforaba? Entonces, ¿a quién le perforaba la mujer de Ezequiel? ¿A quién le perforaba? En lugar de perforarle a Leviatán, le estaba perforando a su esposo. Al sacerdocio de su esposo. Escuche, estaba perforando peor que taladro hidráulico, peor que taladro de mina, peor que taladro con diamante que perfora de minas. Estaba perforando a la permanencia. ¿Alguien puede ver la dimensión de las cosas? ¿A quién estaba perforando la mujer de Ezequiel, Alexandra? Natalie, ¿a quién estaba perforando la mujer de Ezequiel? Pastor, Por favor, Carlos. no sería a su esposo, sino a su marido, porque no es esposo. Amén, amén, amén. Porque si ve, amén, porque un humillado no tiene memorial. Un orgulloso no tiene memorial, porque no, un varón no es humillado. El que es cabeza no es humillado, ni es orgulloso, ni se deja perforar. Amén. Perforado a su esposo. Bendito sea Dios. Eso es memorial. Eso es permanencia. Pero necesito la voz de una mujer. ¿A quién estaba perforando? Verónica, si está por ahí, usted siempre rompe el esquema y por eso también me parece muy acertadas sus apreciaciones. A su unidad, Marquito. A su unidad. Verónica, por favor, dígame. Sí, o sea, ella estaba perforando su pacto y afectó inclusive a su semilla, a la semilla. Estaba perforando su huerto, estaba perforando su semilla, estaba taladrándole a su hijo, por eso su hijo es Manasés. Mire lo que hizo su hijo. ¿Se ha leído la historia? Amén, Natalie. Estaba perforándole a las generaciones. ¿Qué hizo Manasés? Mire lo que hizo Manasés. Verónica, ¿se ha leído lo que hizo Manasés? Sí, bueno, sé que fue uno de los peores. Exacto. De los peores porque levantó lugares altos se olvidó de Jehová. Exacto. Por eso perforó el nombre. Perforó y profanó, porque perforar es profanar. Perforar es blasfemar. Por eso perforar se llama nequeva. Y una de las connotaciones de nequeva es blasfemar. Cuando usted encuentra el ejemplo que una mujer, un hijo de una mujer danita, que blasfemó y fue apedreado, se hizo nequeva. Continuemos.
¿Qué perforó la mujer de Ezequiel? Para que vea qué bendición de Dios ser mujer para saber qué es lo que está perforando, pero menos lo que no debe perforar. Ya vamos para ver lo que no debe perforar. Alexandra me quería contestar, ¿qué perforó? Natalie dijo lo mismo que dijo Verónica, porque cuando Verónica dice semillas, Natalie dice generaciones. Si usted mire su permanencia, si su permanencia perfora semillas, perfora generaciones, se da cuenta, lo que sigue levantando es generaciones de altivez y de humillaciones, generaciones ricas y generaciones humilladas, generaciones sin memorial, generaciones sin permanencia. Eso no es permanencia. Dios nos hizo para que nuestra casa permanezca. Yo y mi casa permanezcamos. La casa del Naval permanezca. Amén. Pero ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para que permanezca? ¿Qué necesitamos? Necesitamos acallarles a esas perforadoras. Necesitamos construir nuestra permanencia para que que nosotros mismos no nos perforemos ni nos penetren otros, sino nosotros perforemos. Alexandra, ¿qué perforó esa mujer? Carmita, ¿qué perforó la mujer de Ezequías? No, el espíritu no puede perforar nunca, porque Dios es espíritu y Dios es permanencia. Los pensamientos que yo decía ayer. Exacto. Perforó entonces, si perforó los pensamientos, estaba perforando la autoridad. ¿Mm? Entonces, si perfora la autoridad, ¿quién era la autoridad? El enaltecido, ¿cómo se llama? Entonces, Satanás ni pisó ahí, pero ¿quién bailaba ahí? Dios ahí protegiendo. Aquí no entra Satanás, pero Satanás, me vale. Si ahí estoy más presente que si estuviera yo ahí, porque hay más oposición. Estando yo acá afuera, hay más oposición. O sea, hay más Satanás adentro que afuera. Y Dios ahí, Satanás, cuidado, todavía hay chance. Satanás, cuidado. Y hay chance porque hasta Manasés, ¿qué hizo Manasés? ¿Qué hizo Manasés? Veamos que continuamos con la pregunta y vemos qué hizo Manasés porque hoy es Shabbat. ¿Qué hizo? ¿Qué perforó la mujer de Ezequías? ¿Quién más nos falta? Mayra, ¿qué perforó? Yo también pensaba que la unidad. Perforó a la propia perforadora, porque cuando una mujer no perfora esas cabezas huecas, se comienza a taladrar ella mismo, y cuando se comienza a taladrar ella mismo, ¿a quién cree que le taladrea después? ¿A quién le taladrea después, Mayra? Al Ezequías, pues. Entonces, podría decirse que perforó la fuente también. Su propia fuente. Exacto, perforó, descubrió la fuente. Eso hizo Ezequías, exacto. Entonces, ella también. En vez de abrir matriz, perforó la matriz, claro. Perforó, mire, perforó la oración. Mire lo que le devuelve Dios, por dónde le devuelve Dios a Manasés. Segunda de Crónicas 33:18. ¿Qué dice?
los demás hechos de Manasés y su oración, es decir, perforó la oración, pero Dios le devolvió la oración. Y las palabras de los videntes que le hablaron en el nombre del Señor, y las imágenes aquí están registradas en los reyes de Israel, ¿ya? También su oración y cómo fue oído. ¿Cómo fue oído? ¿Por qué fue oído? ¿Por qué? ¿Por qué oró? ¿Qué oró? Y su fidelidad a los sitios donde edificó lugares antes y levantó las aras y las imágenes talladas antes de humillarse. ¿Qué hizo él? Se bajó también de la altivez, tampoco se acercó, pero ya comenzó nuevamente a tener una oración. Es decir, ya nuevamente comenzó a haber una cobertura. Donde hay oración, Natalie, tiene una pregunta. Sí, Nati. Dígame, Nati. No sé si escribió la pregunta. ¿Alguien puede No, ayudarme? Marquito, perdón, ahí puedo hablar. Sí, ahí lo escucho. Buenas noches con todos. Es que al rato que perforó, al rato que uno perfora los oídos, y eso es lo que a mí se me viene, perfora el pensamiento, perfora todo lo que, y a la vez que no tiene memorial, no tiene simiente, no tiene generación, no tiene fruto. Entonces, esto se acarrea desde esa época hasta la actual. Para mí es eso, digo yo. Por eso el sepulcro, hay que romper ese sello, el sepulcro de Ezequías, y así, eso vamos a orar. Pero, si ve, perforó los oídos, pero más fuerte fue el sonido en Manasés, el sonido de Dios, que Dios, lo mismo que a Manasés le devolvía a Ezequías. ¿Qué le devolvía? Oído. ¿Y cuál era? Entonces, ¿cuál era la palabra que le zumbaba a Ezequías? Shema. ¿Para qué es el Shema? Para volver a permanecer. ¿Y qué es permanecer? Permanecer es el habitante de la permanencia, se llama varón y hembra. Si no existe varón y hembra, no hay permanencia. Si hay varón y hembra, ¿para qué hay varón y hembra? ¿Para qué hay espíritu? ¿Para qué vino el espíritu? Para levantarnos la permanencia, para levantarnos como varón y hembra. Así que el Espíritu de Dios no vino para levantar el sepulcro de Ezequías, ni edificar el sepulcro de Ezequías. Amén. Shabbat. Yo creo que tenemos estos minutos. ¿Continuamos? O mejor, volvemos al Shema y callamos para dejar de que nos perforen. Y obviamente, si ella era una perforadora, ¿a quién daba cabeza Ezequías? ¿A quién daba cabeza? Daba cabeza al enaltecido y al humillado. ¿Por qué? Porque ya estaba perforado la cabeza. Entonces, ¿quién es cabeza? Erika me contestó. Como cabeza, ¿qué tenía que hacer como cabeza Erika? Su contestación, ¿qué me dijo? ¿Ella perforaba qué? Bueno. La fuente le perforó. No. Como cabeza, en lugar de tener una perforadora, ¿qué es lo que tiene un hombre? Una corona. Amén. Entonces, Marquito, pero no necesariamente un hombre tiene que tener una corona para ser uno. O sea, por supuesto. Porque hay muchas personas que, o sea, no tienen su corona, pero pueden ser uno con Dios. Y obviamente, y cuando son uno de Dios, con Dios, corona, ¿de quién cree que son? ¿De quién cree que son? De Cristo. Lógico, claro. Entonces no deja de ser corona, sino por el contrario, ratifica su ser de corona. Pero si es una perforadora de coronas, o mejor dicho, si es una perforadora de cabezas, ¿corona de qué va a ser?
No va a ser corona, va a ser perforadora. Entonces Satanás ofrece coronas, pero en realidad, ¿qué es lo que ofrece? Perforadoras. Tumbas. Entonces lo que quiero, mire, lo que quiero dejarles claro, una mujer debe perforar, por Dios, en el nombre de Jesús, yo bendigo. Por favor, reconozcan su cabeza y no perforen a su cabeza. Una mujer, escuche, una mujer debe perforar a Leviatán, las falsas unidades, debe perforar a las cabezas huecas, debe perforar a las perforadoras. Allá perfore, y ni siquiera necesita perforar, pero si quiere eso perfore. Pero sea corona de Cristo, sea corona de usted mismo y corone lo que Dios corone. Un hombre a una mujer, ¿cómo tiene que tratarle? A la única mujer, a su mujer, ¿cómo tiene que tratarle? Corona. Las demás, cuidado, porque las demás, ¿qué le van a hacer? ¿Dónde están, hombres? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le van a hacer? Perforar. Galo, ¿exagero o no exagero? Entonces, Sí, problema está bien, pastor. Entonces, ¿problema de la mujer o problema de usted que no es cabeza? Entonces, Problema del hombre. Entonces, para que sea hombre, ¿qué necesita? Necesita permanecer y aprender a sacarse las que le están perforando y aprender a hacer cabeza para volver a escuchar a Dios. Porque cuando es humilde y escucha a Dios, cuando tiene Shema, ¿qué pasa con las perforadoras? Huyen. Se mantienen en la distancia. ¿Sí? Fabricio. Marquito. ¿Perforación o corona? ¿Cabeza o perforado? ¿Realidad o exageración? No, pues es verdad. Es verdad todo esto. Entonces, si usted me dice una semana fuerte, yo le digo, esta ha sido una semana de Shema para nuevamente Amén. volver. Es verdad. Amén. Amén, Marquito, porque eso ha fortalecido también. Amén. Eso fortaleció más, es verdad. Y eso fortalece permanencias. Por eso la casa del Dabar necesita de esas mujeres que sepan perforar lo que tienen que perforar. Ya, ellas son expertas. Yo no soy experto, ustedes son expertas. Pero los hombres necesitamos aprender a hacer Shema y aprender a hacer permanencia. Y la permanencia se reconoce por la oración. Porque ¿de dónde viene la oración? De la mujer que perforó a las perforadoras, pero comenzó a hacer incienso agradable. O sea, la oración no tengo que bajarle del cielo, la oración está al lado con mi esposa. Cuando yo soy cabeza y ella es corona, y eso mueve espíritu, olor agradable, incienso, y eso levanta. Daniel, ¿qué opina? ¿Algún comentario? Sí, ¿Realidad? sí, la verdad. Sí. ¿Ya? Entonces, hoy oramos. Un sello más, un sepulcro. El sepulcro de lo que nos hablaba Cristo Jesús. Bendito seas, porque en lugar del sepulcro enaltecido de Ezequías, de un Dios de fortaleza, tú nos has dado una permanencia viva. Y esa permanencia viva es del memorial. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, así como ese hijo de ese sepulcro fue nuestro olvido, nuestra infidelidad, y así, Señor, como nos perforaron lo más santo,
nos perforaron nuestra identidad, a nuestra novia nos perforaron, Señor, nuestra propia estancia, nuestra permanencia, nos perforaron todo, nos dejaron hasta el bolsillo perforado en el nombre de Cristo Jesús, que se vayan con sus propios tesoros, porque tenemos lo más sagrado que es el memorial, y tenemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, un levantar de mujeres, Padre, que son la bendición de mover espíritu, de vestir, de cuidar, de, Señor, de producir el aroma agradable para que nosotros de ese elevemos una oración santa, porque eso es Cristo Jesús en nuestras coronas y Cristo Jesús en nuestra cabeza. Quítese, Señor, las manos, quítese las unciones, Padre, y vuélvase, Señor, a la permanencia, porque la permanencia siempre fluye, Señor, viene desde la cabeza, pero, Señor, vuelve a la armonía de un sacerdocio santo. Y hoy es día de Shalem, de hacer justicia con la permanencia. Bendito seas, porque hoy completamos una semana de permanencia. Y bendigo a las que permanecen y a los que permanecen para siempre, porque en lugar de perforar, edifican, Señor, y edificamos lo que pertenece a quien es nuestra cabeza. En el nombre de Cristo Jesús y en unidad de Espíritu. Shabbat. Amén. 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 Shabbat Shalem. Amén, pastor. Amén. Un abrazo. El día domingo, si este sello fue fuerte, el del domingo para mí es más fuerte. Así que vendrá mejor, dispuesta a compartir en la casa del Dabar, que es el lugar que Dios nos ha dado para edificar y para hacer y transformarlo también en permanencia. Un abrazo, bendición. Un abrazo, Marquito, bendiciones, buenas noches. Bendición, pastor. Todos.